Rav Avigdor Miller nació en Baltimore, Maryland, el 28 de agosto de 1908. Cabe destacar que el Rav Miller era Cohen, atributo que siempre tuvo mucho cuidado por enaltecer. Aunque asistió a la escuela pública, siempre cuidó de su educación religiosa hablando yiddish en su vida cotidiana. Después de la escuela, acudía por las tardes al Talmud Torah, siempre deseoso de aprender más. Yeshiva University. A la edad de 17 años, Miller se trasladó a Nueva York para asistir al Yeshiva College. Fue elegido presidente del cuerpo estudiantil y también fue Baal Korei. Se graduó de Yeshiva University como licenciado y recibió su semijá. El rabino Moshe Bick, conocido como el Rav Mesubizher, que llegó a Estados Unidos en 1927, fue uno de los primeros compañeros de estudio de Rav Miller. Mientras que fue estudiante de Yeshiva University, Miller se unió a un Jaburá junto con otros 5 hombres jóvenes, quienes más tarde fueron notables rabís jaredís, para estudiar Musar del Sefer Mesilá Yasherim. El organizador de la Jaburá fue Yaakov Joseph Herman, un constructor del judaísmo ortodoxo en la ciudad de Nueva York de principios del siglo XX. Herman animó a Miller a viajar a Europa para aprender Torá en las yeshivot del viejo continente. Justo en esa época, Rav Miller conoció al rabino Isaac Sher, el yerno del rabino Nosson Tzvi Finkel, quien estaba de visita en Nueva York recaudando fondos para la yeshiva de Slavodka. Rav Sher no recaudó mucho dinero, ya que su visita fue durante la Gran Depresión, pero declararía más tarde que este era su viaje más fructífero a América, puesto que pudo reclutar y traer a tan brillante estudiante a la yeshiva de Slavodka, Lituania. En 1932, a la edad de 24 años, Miller llegó a Europa para estudiar en la yeshiva Slavodka, en Lituania, iniciando sus estudios bajo la constante supervisión del rabino Sher. Como estudiante en Slavodka, Rav Miller sufrió cientos de incomodidades y pobrezas, ya que la falta de fondos era angustiante. Por ejemplo, se cuenta que tuvo que usar un abrigo durante el verano con el fin de ocultar la multitud de remiendos superpuestos unos contra otros en sus viejos pantalones. El rabino Shulman de Slavodka, un yerno de Rav Sher, presentó a Miller a Ethel Lessing, hija del rabino Yaakov Moshe Lessing de Slavodka. Se casaron en 1935. En el prefacio de todos sus libros y en muchas de sus cintas, Miller declaró que todo lo que no es originario debe considerarse las enseñanzas del rabino Sher, a quien consideraba su rabino primario. Chelsea, Massachusetts. En 1938, debido al arrollador avance del nazismo y a las tensiones que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, fueron la causa de que muchos estudiantes de yeshiva se escaparan de Europa. Rav Miller trató de regresar a Estados Unidos con su esposa y sus 2 hijos. El cónsul americano en Kovno, Lituania, resultó ser un excompañero de clase de Rav Miller de la High School en Baltimore. El amigo inmediatamente consiguió el pasaje para la esposa de Miller y sus hijos, que no eran ciudadanos de Estados Unidos. Al regresar a los Estados Unidos, Miller se convirtió en el rabino de la congregación Agudat Shalom en Chelsea, Massachusetts. Inicialmente, la comunidad se sorprendió por la audaz pedagogía de Miller y el volumen de sus presentaciones de Torah, intentando en vano contener su enfoque no convencional. Dentro de algunos años, sin embargo, la comunidad había cambiado sus mentes, deseando que Rav Miller permaneciera más tiempo entre ellos. Brooklyn, Nueva York. En 1944, el rabino Yishkok Hunter, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Rabbi Haim Berlin, contrató a Miller para convertirse en su Mashiach Ruhani, en cuya posición sirvió hasta 1964. En 1945, también asumió el púlpito de Young Israel of Rugby en East Flatbush. En 1975, con la demografía del barrio cambiando, Miller estableció el Bais Yishorel de Rugby Torah Center en Ocean Parkway en Midwood, Brooklyn, que sirvió como el principal vehículo de su difusión de la Torah hasta su muerte. Legado. Miller era conocido dentro de los círculos ortodoxos como un orador maestro, con un excelente dominio de la lengua inglesa. Su magnetismo personal ayuda a dibujar la personalidad de cientos de estudiantes, jóvenes y viejos, de todas las comunidades judías de la época. Miller fue autor de varios libros sobre historia judía, pensamiento judío, teoría evolutiva y otros temas. En un lapso de 50 años, más de 2.500 conferencias de Miller en inglés fueron publicadas como cintas de cassette,
así como varias en yiddish, de las cuales se vendieron varios cientos de miles de copias. Dio la mayoría de sus conferencias en su sinagoga de Midwood. Los temas tratados son la educación de la Torá, la ideología y la autoayuda. Una gama de sefarim fueron compilados por sus estudiantes de estas conferencias, llamadas Q&A, las noches del jueves con el rabino Miller. Miller intentó despertar a sus audiencias al principio fundamental que hay un plan y un propósito a cada detalle minucioso de la vida en este mundo, y deseó hacerlos felices y emocionarlos sobre sus ventajas. En el año 2001, la salud de Rav Miller se deterioró rápidamente, y tras una serie de tratamientos en diversos hospitales, finalmente fallece el 20 de abril de 2001. Su muerte fue muy sentida en todas las comunidades judías de Estados Unidos, ya que durante su prolífica existencia, Rav Miller siempre hizo grandes esfuerzos para fomentar la educación y cultura judía, especialmente para prevenir la asimilación. El cuerpo de Rav Miller fue trasladado a Israel, donde fue recibido por distinguidas personalidades del mundo académico y religioso, quienes encabezaban un cortejo fúnebre de poco más de 25,000 personas. Fue enterrado en el Monte de los Olivos, y su tumba es lugar de reunión de muchos seguidores, quienes recuerdan los grandes esfuerzos que siempre realizó para difundir y enseñar Torá.